hay un equipo en Brasil, digamos, que está disperso en las distintas ciudades y universidades que son muy pujantes y son... que es muy interesante ese proceso, porque Brasil, nosotros tenemos... en la cabeza tenemos un Brasil, los argentinos, que es el de la playa, ¿ok? Sí, de Río de Janeiro, de Bucio. Sí. Y en realidad existen un montón de Brasiles. Sí, totalmente. Podríamos hablar de 5 Brasiles. Es el gigante latinoamericano. Claro, sí. Pero a pesar de ser el gigante latinoamericano y una de las economías más importantes del mundo... La octava, ahora. Es un país que tiene, digamos, que ellos mismos lo dicen, que cuando, por ejemplo, en Argentina ya teníamos un Estado liberal y teníamos educación laica y obligatoria, ellos eran todavía colonia, y ellos en Brasil nunca... La independencia de Brasil no se dio por un movimiento revolucionario, sino porque Pedro el Grande, que era hijo de la reina Carlota, que se instalan ahí después de que Napoleón los echa de la corona de Portugal, cuando vuelven a la corona, él queda el Pedro el Grande a cargo de Brasil, y él se pelea con los familiares y declara la independencia de Brasil. Pero una independencia media, porque de hecho tienen, por ejemplo, muchísimo racismo, mucho analfabetismo, mucha desigualdad social. Brasil tiene una conflictividad social inmensa, básicamente marcada por la cuestión económica, que genera sociedades profundamente desiguales. Y racial, ¿no? Además, el racismo que hay es enorme. Fíjate vos que es muy paradójico, porque es mayor la cantidad de personas de color, como se les dice, personas negras, hombres y mujeres negros, son mayoría en Brasil, pero hay un racismo gigante hacia ellos. Aún recuerdo un relato de Eduardo Galeano cuando habla de la gente de color, entre comillas. Claro. Yo dije color porque, viste, uno dice negro y no... Sí, exactamente. Te lo entiendo. Bueno, entonces Brasil, hay toda un movimiento que se da en varios campos. Uno puede marcar, ahí podemos hablar de Paulo Freire, digamos, como uno de los grandes intelectuales que se enfrenta a un problema gigante, que es el del analfabetismo. Y luego, van apareciendo distintas figuras, y el movimiento de la psicología política es un movimiento que va pisando muy fuerte en Brasil, muy, muy fuerte. Es muy curioso porque simultáneamente, sin que tuviéramos contactos, ellos estaban haciendo la revista, ellos hacen la Asociación Brasilera de Psicología Política y la revista de Psicología Política Brasilera, y nosotros estábamos haciendo la revista electrónica de Psicología Política acá. La diferencia es que acá somos 2 gatos locos, 3, y allá son un montón de gente con muchos recursos económicos. El pionero de la psicología política en la Argentina, ¿quién fue? Ángel Rodríguez Cao. Mirá vos. Ángel sostenía, y podés encontrar en sus textos, que ¿cómo se llama este hombre, el que escribió El hombre mediocre entre sus grandes obras, que no nos sale el nombre? Él decía que él fue el primer psicólogo político, pero en realidad el primero que se dedica a la psicología política con nombre y apellido es Ángel. Sí, obvio. De hecho, Ángel va a Europa y a la Universidad Complutense de Madrid, y en el doctorado, escuchá bien, de Psicología Social de la Universidad Complutense de Madrid, que es la más importante de Madrid. La Complutense estudiaron los hijos del rey. ¿Me escuchás? Sí. Él ahí va a dar, en ese doctorado, Psicología Política Latinoamericana. O sea, Ángel es el que lleva la Psicología Política Latinoamericana a Europa, por ejemplo. Ángel es el que escribe el prólogo de este libro. Sí, claro, yo lo grabo. Tengo la grabación. No te lo puedo creer. Sí, lo grabo y tengo la grabación donde él habla y, viste que tenía dificultad. Él tenía el don del verbo, el don de hablar y el don de fumar mientras hablaba. Sí, y además el don... prendía un pucho y otro. Y fumaba. Él fumó 10 puchos. Pero además de eso, tenía el don de que vos le tirabas una idea y él te la rompía y vos te enojabas, pero él lo que te estaba haciendo era abriendo otros caminos. En ese prólogo, yo hablo, el libro era de psicología latinoamérica, y él en el prólogo dice: yo no sé por qué estos estúpidos siguen hablando de psicología de Latinoamérica cuando deberíamos hablar de nuestra América, y se larga con toda una cosa que es cierta, que habla de ¿por qué tiene que ser latina? Sí, pero siempre era igual el Ángel, ¿viste? Siempre te rompía todo, pero siempre eso...
A ver, no rompía con daño, sino lo que hacía era plantearte otros caminos. Romper la estructura que le presentabas para... Sí. Era disruptivo, digamos. Totalmente, sí. Caía acá, por ejemplo, al estudio Ángel Rodríguez Caut, a quien extrañamos muchísimo, tanto Rodolfo como yo y algunos, no todos, pero algunos. Y caía 5 minutos y decía, che, ¿te puedo comentar algo 5 minutos? Y terminábamos hablando 1 hora, ¿no? Claro. Increíble. Sí, porque era un tipo muy formado, era un lector avesado. Sí, totalmente. Yo ahí en la presentación hoy le hablé en 2 oportunidades de él, le agradecí a él, porque además Ángel, yo cuando fui alumno de él, a mí me impactaba cómo era él, pero además me impactaba esto que, me acuerdo que él decía, el piolín de la historia está al costado de uno, hay que animarse y tirarlo. Y te voy a contar algo que hace poco me invitan de una revista chilena muy importante, de una universidad muy importante, no la voy a decir porque no quiero quedar mal, dejar mal a esta gente, me invitan a que publique algo, les mando el trabajo y me mandan a decir que le haga corrección. Entonces les escribí a ellos y les dije, miren, discúlpenme, si lo quieren, bárbaro, si no, no. ¿Saben qué? Si yo hubiera seguido todas las líneas de lo que la academia y de lo que el sistema hace, no hubiéramos hecho todo lo que hicimos. Y no hubieran llegado acá. No, porque claro. Porque el sistema te marca un dispositivo de orden y de poder del cual vos no podés salir. Claro, totalmente. ¿Entendés? Entonces, mientras la psicología política y las carreras de psicología fueron cerradas en nuestro país, en el proceso militar, menos la de San Luis, que pudo sobrevivir porque tuvo artilugios la gente y escondió el psicoanálisis, le puso otros nombres como psicologías dinámicas, pero mientras, digamos, el sistema te da un camino, vos tenés que apartarte del sistema para ser creativo. Y romperlo, claro. Exacto. Bueno, ahí hay varias cuestiones que circulan. Por un lado, porque existía, la necesidad de consolidar un campo de pensamiento crítico que además fuera un campo de conocimiento que surge en nuestras tierras, digamos. Nosotros tenemos a nivel científico, especialmente en ciencias sociales, que también se da en las otras ciencias, todo lo que se llama la colonialidad, o sea, está colonizado el pensamiento. Entonces, cuando nosotros colonizamos el pensamiento que se produce en otros centros de poder, terminamos pensando como piensan ellos y terminamos ubicándonos en lugares en los cuales sostenemos sociedades que están siempre mirando, como que lo mejor está afuera, en como Europa. la filosofía, ¿no? Exacto. Por eso surgió allá en los 70 la filosofía de la liberación. Exacto, ¿no? exacto. Por otro lado, insisto, había que darle un sostén. Por otro lado, hacer un producto que, como dijo ahí Doménico en la presentación, cada una de las definiciones, entradas, como se le dice, o verbetes, como dicen los brasileños, vos podés usar para dar una clase. O sea, vos agarrás sobre capitalismo y el tipo que trabajó en eso, con eso das una clase. Bien. O sobre neurociencia, o sobre qué sé yo, o sobre psicología, o sobre psicología política, en fin. De esa manera también se convierte en un recurso de carácter didáctico muy interesante, que es muy útil a la hora de trabajar con los alumnos, ¿no? Es académico, es una herramienta académica. Sí, porque esta mañana me preguntaban, dice, ¿y cómo es el tema del diccionario en una cuestión tan específica como puede ser la psicología política? Entonces yo le decía, mira, no es un diccionario de sinónimos, donde vos podés poner, qué sé yo, qué es lo que es suponete, la adolescencia, igual a... O ideología igual a... No, exacto, no. Claro. Acá hay un desarrollo. El desarrollo que fue el que se propuso y que aparece ahí. Es, primero, ¿cuáles han sido digamos, cómo ha ido avanzando las apreciaciones y las lecturas y las miradas sobre tal fenómeno y cuáles son las discusiones actuales? Ok. ¿Está? Bien. Entonces, suponte, algo muy actual. Sí. Neoliberalismo.
Claro. ¿Existe? Sí, por hay supuesto. un desarrollo Sí, de eso. sí, está la historia, sí, están los totalmente. conceptos. Sí, sí. Bien. Que además cuestiona hasta el mismo concepto, porque el concepto es un neologismo falso. Ajá. Porque el liberalismo político no es el neoliberalismo. El neoliberalismo es capitalismo sin Es un límite. armado financiero. Es digamos. un armado financiero, Claro. exacto, que pone al Estado al servicio del mercado. Del negocio, claro. Exacto. En cambio, el liberalismo político permitió que surgiera el Estado moderno y permitió que surgiera la democracia. Sí, sí. El neoliberalismo es un ataque contra la democracia. Por otro lado, el liberalismo del siglo XVIII, por Sí. ejemplo, permitió las revoluciones en América Latina. Permitió las revoluciones, la Claro. educación laica, permitió, digamos, la construcción, con todo lo que uno podría cuestionar o no, que siempre hay cosas para cuestionar, pero permitió la construcción de del Estado moderno y de nuestro país como Estado. El concepto libertario, viste que está muy Sí. de moda en la Argentina. Sí. ¿Sos libertario vos? Sí, Esto sí. que llevó nada más y nada menos al poder Sí, a un sí. tipo como Milei. No estás desarrollado, ¿no? No, porque es nuevo esto. Pero además porque no tiene un anclaje en nada. Digamos, Bien. el libertario es un sinónimo del individualismo, Ujú. o sea, del individualismo puro, ¿no? Primero yo, después yo y después que el resto desaparezca, Ujú, mientras yo esté ujú. bien. El otro día vi en un reel un periodista que le preguntaba a una chica en una panadería. Chica trabajaba Sí. en la panadería. Le preguntaba, ¿y vos qué pensás? No, está muy bien. Le dice, está muy bien lo que hace Milei. Y le dice, ¿pero a vos te parece que esté bien que los jubilados hayan perdido más del 30% de su salario? Y ella dice, mientras yo esté bien, no me importa que le pase al resto. Claro. Bueno, ser libertario es ser mezquino, cruel y es digamos, la puesta en potencia del individualismo puesto en la máxima potencia. Te hago otra pregunta. En finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, Sí. en la Argentina fundamentalmente, llegaron los movimientos de Europa de muchísima gente, ¿no? Italianos, españoles, suecos, polacos. Muchos de ellos traían en su valija, los que podían, si no en una bolsita, también la ideología. Sí, y claro. hubo un movimiento anarquista muy importante. ¿Está desarrollado? Sí, está interesante. está desarrollado el concepto del anarquismo y además lo desarrolló, creo que es Felipe Correa, un intelectual que yo lo conozco de ahí, un muchacho joven, un cráneo de Brasil, que me acuerdo que estaban queriendo armar un partido político y yo le decía, che, es contradictorio lo que vos decís. Y me dijo, tenés que informarte más. Y resulta que el concepto de anarquismo que se trabaja, ahora, no tiene nada que ver con el concepto del sentido común que uno tiene del No anarquismo. ir a un partido político el anarquismo. No, pero además era una idea. Es muy, muy interesante Sí. porque lo que ellos plantean, por un lado, es que los estados, especialmente los estados comunistas o socialistas, no sean tan omnímodos, que no se metan tanto en la vida privada de la gente, ¿no? Que no se regule tanto el dispositivo, aquel que Foucault describe como la biopolítica, o sea, te manejan la vida, ¿no? Te dicen cómo sentir, cómo gozar, cómo pensar, cómo vestirte, exacto. Sí, claro que está música escuchar, etcétera, etcétera. Sí, hay muchos. interesante. Son 90 conceptos. Bien. Y hay una cosa que te cuento, que el diccionario ha salido en 2 idiomas. Porque lo hicimos en idioma portugués y se publicó en noviembre del año pasado en una editorial que se llama Alinea, que es de Campinas o Campiñas, que es la zona de donde lo metieron preso a Lula, ¿te acuerdas? A Lula, sí señor. Está el sindicato de él. Bueno, ahí se hizo el diccionario y se hizo en ebook. Y Doménico y Fernando, estos 2 amigos y profesores de Brasil, con los que trabajamos juntos, lo llevaron a un congreso de la Asociación Brasilera de Psicología Social en Río de Janeiro, llevaron 100 ejemplares y se vendieron los 100 ejemplares. Mirá o sea, la vos. repercusión del diccionario ha sido muy, muy, muy importante en Brasil. Bueno, y si se quiere comprar acá, ¿dónde lo compramos? Y acá pueden conectarse conmigo, mandarme un mail o buscarme por Instagram, qué sé yo, Elio Rodolfo Parisi. Bien. O Rodolfo Parisi por Facebook. Y si no, en la editorial.
De la universidad. De la universidad. Bien. Sí. Bien, fantástico. Me Bueno. parece muy bueno. Me parece que yo lo voy a comprar porque es tan necesario para toda mi actividad. Y te felicito. Y felicito a los compañeros tuyos. Hay que felicitar además a la nueva editorial universitaria, ¿no? Sí, pero porque además... el esfuerzo de hacer un libro... Por supuesto, sí. Y además, perdóname, además hay una cuestión que me parece muy trascendente, y es que mientras hoy gobierna un personaje siniestro como Milei, que además de robarle el 30% a los jubilados y de hacer... O sea, es increíble que un tipo como este gobierne, que ataca tanto a la universidad pública, nuestra universidad, nuestra casa apuesta por... así como el año pasado la editorial publicó un libro de México que yo fui el intermediario, un ebook sobre Grana, que es una institución que evalúa a nivel internacional en México de mucho prestigio. El que se largue a publicar, a acompañar la producción de 95 personas en el mundo, porque hay gente de Dinamarca, hay gente de Estados Unidos, hay gente de España, y después del resto de Latinoamérica. A mí me parece el realzar lo nuestro, ¿no? Una apuesta. Una apuesta, claro. Y además por algo la Universidad de San Luis, yo lo decía ahí en la presentación, mira, la Universidad de San Luis, agrego muy cortito, la ciudad de San Luis tiene más doctores por habitantes que la capital federal. Sí, ¿Okay? Sí. Y además en el ranking de las universidades nosotros estamos en 5º lugar a nivel nacional en lo que es producción científica, investigación, avance. No estamos hablando de médicos, ¿no? Porque faltan médicos, pero doctores No, ciencias. Doctores en ciencias, por cierto, doctores en matemáticas, doctores en química, doctores en psicología, doctores en etcétera, etcétera. Sí. Nosotros tenemos que estar muy orgullosos de nuestra universidad y que además estamos hablando de la radio desde la radio de nuestra universidad. Es algo que es muy importante, ocupar esos espacios, porque si no se ocupan son espacios que se pierden y que se le dan a los que están en contra a los que son conservadores, a los que están a favor del golpe militar, ¿okay? A los que están a favor de la represión. Nosotros tenemos que seguir en esta tarea, porque decía Gramsci que la batalla cultural nunca se